Tema desaparecidos en Querétaro. ¿Qué balance tiene la Defensoría de los Derechos Humanos de esta situación en Querétaro? Salió el fiscal general en días pasados a señalar que se trataba regularmente de asuntos de manera particular o personal, algunos enojos entre los jóvenes especialmente y los padres de familia que provocaban que muchos de ellos se fueran a vivir a otros lugares, pero que era más bien una decisión voluntaria. ¿Qué hace, qué recorte puede hacer la Defensoría de los Derechos Humanos sobre este tema de los desaparecidos en Querétaro? Las personas primeramente no desaparecen, o se las llevan o se van por su propia voluntad, o por un accidente, una cuestión natural, pues pierden la Pero hay vida. una comisión. Pero ahí está una unidad especializada en la búsqueda de personas, obviamente desaparecidas. Esta no localización de personas, en términos oficiales, con dato oficial, hoy Fiscalía, antes Procuraduría, que es prácticamente lo mismo, pero sí, con el cambio de nombre, con el mismo fiscal, el mismo procurador, oficialmente dice que no hay personas producto de la desaparición forzada en Querétaro, ninguna carpeta de investigación. Desaparición forzada es cuando una autoridad o un particular con la anuencia de la autoridad sustraen a una persona para que se niegue su paradero, o sea, lo tienen por allá privado de su libertad, pero niegan el paradero, pero tiene que intervenir necesariamente una autoridad, de manera material o a través de un particular que sea pagado, que sea auspiciado por una autoridad. Y existe una desaparición por particulares que es muy peculiar, donde no hay autoridades involucradas, pero que sustraen a una persona para esconderla y negar su paradero. Quisiera pensar en un supuesto fáctico, un hombre o una mujer en pareja que se enoja y que quiere esconder a su pareja para que no la localicen sus familiares o algo así. Pero es un caso que difícilmente se da. Pero el dato oficial... ¿Qué dato tiene la Defensoría de los Derechos Humanos? 0 desaparición a cargo de particulares y 0 desaparición forzada a cargo de autoridades. O sea, ¿no es un problema el tema de las desapariciones en Querétaro? El tema en Querétaro es un problema en términos de la propia Fiscalía, de la no localización de personas, porque en esta no localización de personas es donde ellos dicen que el común denominador es porque se van de sus casas por voluntad propia. Adultos mayores, adultos, jóvenes, adolescentes, es porque se quieren ir. Pero también en esta no localización de personas puede existir la comisión de un delito como la sustracción de menores por alguno de los cónyuges o de la pareja, o puede existir el secuestro, o puede existir la trata de personas, en fin. Hay una serie de condiciones ilícitas que pudieran darse en el caso de una no localización de una persona, e inclusive un accidente en la carretera por una colisión de tráfico, un accidente natural, las personas, una lluvia, un rayo, la persona pierde la vida, va a un ministerio público, va a un área forense y no lo identifican, y entonces la persona es localizada, pero no tuvo que ver ni con un delito, ni tampoco con la voluntad de la persona. Desaparecida, en estricto sentido. No localizada. El común denominador... Les falta ponernos a estudiar un poquito de algunos términos y conceptos. No localizadas. Las personas no están localizadas, pero en todo caso... Pero y en eso se han puesto de acuerdo las autoridades. En la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, han insistido en el término de desapariciones. La misma Fiscalía General también refiere de esa manera el término, y la Defensoría de los Derechos Humanos tiene un criterio distinto. Bueno, yo lo he dicho en el tema pasado, en lo que no debería denominarse legalmente matrimonio para las personas que hemos escogido, entre ellos el de la voz, el optar por un matrimonio religioso independientemente de una unión civil por lo legal. O sea, es una cuestión de nombrarle las cosas como son. Las personas no están desaparecidas, las personas no son localizadas por delito, por voluntad o por un accidente o un hecho fortuito. De eso se trata. Se formó una comisión especialmente para atender esta situación, que tenía un nombre parecido justamente con el tema de las desapariciones. Hay una ley especial en Querétaro todavía vigente, que le queda muy poco tiempo de vida, que es la ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas en Querétaro. Un nombre muy largo que no implica más que 2 delitos los que ya comenté. Desaparición forzada y desaparición por particulares. Pedimos a la legislatura, la pasada y esta, que el título lo pudieran, la nomenclatura, acotar a desaparición forzada de personas. Pero no lo hicieron. Pero ya no tiene caso casi que lo hagan, porque la ley va a quedar sin vigencia al momento que entre una ley general, porque es al Congreso de la Unión. O sea, no tenemos una ley para eso. Tenemos una ley para eso, pero va a haber una ley general, una ley para toda la República,
que implique esa desaparición forzada de personas. ¿Esa ley la hacen los diputados federales? La hacen los diputados federales y el Senado de la República. ¿Y qué hacen los diputados locales en ese tema? No tendría que hacer absolutamente nada porque la ley general es una facultad que tiene conferida el Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción 21, en donde se le dota a través del Constituyente Permanente esta facultad de legislar en 3 temas muy importantes. Tortura, trato cruel, inhumano y degradante, que apenas acaba de entrar en vigor la norma, desaparición de personas, no le quieren poner forzada, ni el presidente de la República quiere reconocer esa desaparición forzada, cuestión que es muy importante que se haga porque México tendría que hacerlo de esa manera. Pues es derecho positivo, es derecho vigente la Convención contra la Desaparición Forzada que tiene firmada. Y entonces orientar esas discusiones, digamos, en los diferentes ámbitos de la vida pública de este país. Y la tendrá que publicar el Congreso de la Unión, el presidente, porque la hace el Congreso de la Unión, y también una ley que tiene que ver con trata de personas. Ahora, hay esta comisión, dicen que en este país si quieres que algo no funcione hay que formar una comisión. Esta comisión, se supone, no se ha podido reunir, decían algunos funcionarios, específicamente el propio secretario de Gobierno, que no funcionaba porque no había capacidad de convocatoria de la misma Defensoría de los Derechos Humanos para reunir a 35 personas que éramos parte de esa, en el principio, comisión. 31 de agosto del 2014 se forma este comité, un comité producto de una ley, la que ya dije de un nombre muy largo, Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en Querétaro. Sí. En uno de sus artículos habla de un comité que lo integran 38 personas, entre las cuales fuiste designada tú y tú nunca fuiste, ni has ido. Así es. Y cuando lo platiqué contigo me dijiste que a ti nadie te invitó, Así es. que simplemente te pusieron ahí. Así Bueno, es. pues como tú otras personas. Y este comité, no para investigar, es un comité que va a generar un programa estatal para prevención. Una estrategia, en fin, algunos objetivos. Está integrado por servidores públicos, como lo soy yo, que lo presido por Ministerio de Ley, no es que yo lo haya pedido, como lo es el secretario de Gobierno en turno, el fiscal, ahora fiscal, antes procurador, el secretario de Salud, el secretario de Seguridad Ciudadana, el director o directora del DIF y distintos servidores públicos. Pero también hay gente de la sociedad civil, como son periodistas como tú y algunos otros, algunos académicos, que ellos no tienen la obligación legal como lo tenemos los servidores públicos. Así es. No lo tienen. Además, pudieran renunciar a su posición y no hay ningún problema. Pero el que el secretario de Gobierno, el actual, diga que es por falta de convocatoria, es una rotunda mentira que ya he declarado desde el viernes de la semana pasada. No sé qué le pasó a este señor, porque yo no puedo tomarle el pelo a la población como lo está haciendo él. Si al momento en que se reúne el comité no existe el quórum que marca la ley y el reglamento, pues indudablemente que se declara desierta la sesión. Y se han declarado desiertas todas. No todas, pero sí la gran mayoría. Pero sí la gran mayoría. Él dice, porque oí la declaración, si lo hubiera leído hubiera tenido la duda, pero oí la declaración en donde que es mi falta de capacidad de convocatoria. Se le convoca a él conforme a la ley. Pero él nunca ha ido. O sea, él habla de lo que no ha cumplido. Entonces eso denota una falta de interés de él y de otros representantes públicos que tendrían que estar ahí. También el fiscal, por ejemplo. Pero ¿hasta dónde puede llegar la Defensoría de los Derechos Humanos para decir, oye, le exijo, y además tiene que estar presente porque hay un reglamento, porque hay un mecanismo, digamos, que formalmente exigiría la presencia de estos funcionarios que son públicos y que tienen también esa obligación de participar en estas sesiones? La Defensoría de los Derechos Humanos no tiene facultad legal para generar algún tipo de sanción. Y lo único que hacemos es utilizar el micrófono, como lo estamos haciendo ahora, para ese efecto. El que sí tiene la facultad es el gobernador, que tiene la oportunidad de decidir quién es su gabinete, porque no está hablando nada más del secretario de Gobierno, no va tampoco el secretario de Salud. Ahora la designación del fiscal es hecha por el Congreso, pero el mismo que propone el gobernador y el mismo que fue designado por el gobernador tampoco ha ido nunca, ni el secretario de Seguridad Ciudadana, ni tampoco el director del DIF, no van. Y entonces pues ellos sí, que sí tienen la obligación, pues tienen que cumplir con la ley. Y si no cumple con la ley, pues imagínense nada más qué ejemplo le están dando a la sociedad. Ahora, ¿qué seguiría entonces? ¿O qué faltaría? ¿O qué habría que hacer para que realmente, no es que hubiera una instancia con un hombre el que fuera, para encargarse de un objetivo como la desaparición o no localización de personas y que pudiera funcionar en Querétaro? ¿Qué tendríamos que hacer, doctor? Pues lo que tenemos que hacer es que se cumpla con la ley, que las autoridades y servidores públicos prediquen con el ejemplo, porque te quiero comentar que no nada más el Poder Ejecutivo forma parte de este comité, sino también el Poder Legislativo, y ha habido ausencias, claras ausencias. ¿De quién? Ha ido en alguna ocasión la diputada
pero en alguna otra no ha ido, la diputada Isabel Aguilar. Está también el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que en alguna ocasión fue, pero tampoco ha ido. Este diputado es, no recuerdo quién tiene la comisión, es el diputado Antonio Rangel, se ha ido. Ajá. Antonio Rangel se ha ido en alguna ocasión. Y también el Poder Judicial, que a veces va y a veces no va. ¿Debería ir la titular? Debería, o el representante legalmente acreditado. Correcto. Pero ese representante legalmente acreditado, como lo puede hacer el secretario de Gobierno, por ejemplo, su representante siempre llega tarde a las reuniones. Hay una coordinación para los derechos humanos, en la última sesión llegó tarde, obviamente ya se había pasado la lista y no se cuenta su presencia, porque hay que ser formal. Desinterés, apatía, total, incapacidad, desvinculación, desarticulación, o sencillamente no les importa mucho ese tema. El cumplimiento de la ley no puede ser el cumplimiento de la ley no puede ser discrecional. No les importa porque no van. En otras palabras, no se puede. Punto, así de sencillo. Así de sencillo. Cuando no les importa, no van. Pero si viene el presidente de la República, un secretario de Estado, o hay una fiesta, todo lo demás, entonces ahí no mandan representantes, ahí sí van. Entonces hay que ver el interés. Pero más que ello es el cumplimiento estricto de la ley. ¿Qué nos están dejando en esta autoridad? Y fíjate que no tiene que ver con un partido político, porque la administración pasada de un partido político diverso hacía lo mismo, tampoco les importaba. Entonces, esto ya es un mal que aqueja a todo servidor público, a muchos, no a todos, y donde la sociedad tiene un hartazgo de este incumplimiento de la ley. Exigen mucho para que cumplan, cobran impuestos de una manera muy puntual, pero a la hora de cumplir con sus obligaciones dejan mucho que decir. Tienen que tener presencia los presidentes municipales. Me imagino que esta es una disposición obviamente a nivel estatal que también tendría que regularse. ¿Presidentes municipales participan o son parte de esta, entre comillas, eufemísticamente llamada comisión? Bueno, también los presidentes municipales son invitados, pueden mandar un representante, pero aquí, al menos en un número considerable, nunca llega al 50%, sí mandan a sus representantes. Generalmente se trata del secretario y el director de Seguridad Pública por la temática que se maneja, pero sí han mandado. Pero en esta suma, tanto de alcaldes o alcaldesas, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, no se da el quórum suficiente. Bueno, puedo decir, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Y qué hacer? Tampoco sabemos. Si no es una falta de entendimiento que los derechos humanos no pueden ser sujetos de discrecionalidad al momento de su aplicación. Tenemos, por ejemplo, este lamentable caso en el mes de marzo, en donde la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por el mismo procurador entonces, hoy fiscal, y las demás autoridades, niegan el maltrato que están sufriendo adultos mayores en un asilo clandestino en un fraccionamiento del Campanario. Niegan cuando ellos mismos tienen la averiguación previa y cuando también hubo muertes producto de ese, de ese maltrato, de ese hacinamiento. Quizá eso lo tendrían que investigar, pero no niegan. Cuando nosotros teníamos... No niegan. Bueno, entonces hay que preguntarle a ellos por qué mienten. Entonces, si esto no es que sea mala relación... O sea, miente un fiscal general, miente un secretario de gobierno, es muy grave lo que te estás diciendo. Primeramente, estoy hablando del hoy fiscal. Sí. Mintió al momento en que decía él o a través de su representante que no había personas que hubieran fallecido ahí, cuando nosotros tenemos los certificados de defunción, las declaraciones de los familiares e inclusive los permisos de cremación. O sea, hay dos personas que estuvieron ahí, una falleció en el interior de una de las casas del Campanario, inclusive sabemos a qué horas entró la carroza fúnebre, a qué horas salió. Otra persona que el día que salió de esa casa del Campanario murió en otro asilo para adultos mayores que estuvo ahí. O sea, y que lo niegue la autoridad, pues si lo niega y nosotros lo acreditamos es que miente. Claro, pero ¿qué puede hacer entonces el ciudadano? Yo quiero ponerme en el lado del ciudadano que tiene una autoridad, que hay una denuncia, que hay una observación de parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero que en términos gubernamentales no ha habido ninguna respuesta, por lo menos hasta la misma negación de los hechos. No es en todos los casos, pero por ejemplo en este caso específico. En este caso específico nosotros tenemos iniciada una queja, pero además el gobernador sabe, está tomando cartas en el asunto porque cuando sus colaboradores no funcionan, pues me veo en la penosa necesidad de acudir con el gobernador de estado, como lo hice este lunes pasado. Fui a la oficina del gobernador, me atendió, está totalmente enterado de lo que está pasando. Y yo veo
que existe una aceptación de lo que estamos haciendo y que él hará lo indispensable porque tiene una serie de secretarios. ¿Y qué dijo? ¿Qué compromisos asumió el gobernador? De respeto a los derechos humanos. Sí, pero yo respeto, pero me muevo. Bueno, yo respeto, pero no hago más, ¿no? Pues yo le puedo decir una cosa. Sí, dime. Una recomendación antepasada que tuvimos, el secretario de Gobierno la contestó de manera irregular. Le pedí al gobernador por escrito que la recomendación no se la había mandado al secretario de Gobierno, se la mandé al gobernador del Estado, no, al gobernador del Estado, y el gobernador del Estado la respondió aceptando. Así de sencillo. Hay otra recomendación que emití muy importante de una señora que fue operada de miomas, estos tumores en San Juan del Río, 44 días de agonía, fue por unos miomas y después lo operaron 5 veces, tuvo perforaciones en el intestino, termina muriendo dejando a 3 niños huérfanos, en donde el secretario de Gobierno contesta otra vez por el gobernador diciendo que no la acepta, pero cuando yo voy a la oficina del gobernador, el gobernador me dice claramente que sí la va a aceptar. Y es muy importante lo que dice el gobernador, porque si no, en términos de la propia Constitución, tendría que... ¿Pero no puede aceptar una recomendación de manera personal, así, en su oficina, o tiene que haber un documento? ¿Y existe ese documento? Hay un el documento pasado existe por escrito, lo tengo. Cuando el secretario de Gobierno no contestó bien, lo tengo firmado por el gobernador. En esta recomendación de los miomas no tengo, pero confío en lo que me comentó el gobernador personalmente, y en breves días tendremos la respuesta del gobernador por escrito en donde acepta la recomendación. Ismael González pregunta, ¿el fiscal general está preparado para desempeñar ese cargo a su juicio? Pues yo creo que a juicio del Congreso sí, porque lo eligieron ellos. No, le estoy preguntando al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos. No tengo su currículum, no podría dar una respuesta. ¿Está preparado o no está preparado? No puedo dar una respuesta. Yo por lo que puedo decir en mi experiencia personal y porque vengo de áreas de procuración de justicia y de seguridad, me he dado cuenta que en el común denominador en el país ponen de fiscales o de procuradores a personas como jefes del Ministerio Público cuando en su vida han sido Ministerio Público. Yo no sé si este señor ha sido Ministerio Público, pero quiero pensar que una persona para poder ordenar tiene que saber hacer el trabajo. Claro. Y si el fiscal, que no conozco su currículum, no fue Ministerio Público, pues no sé de qué manera le puedo ordenar al Ministerio. ¿Ayuda o sirve que tengan alguna relación laboral, por lo menos el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Ciudadana y el fiscal general? No ayuda en nada. No ayuda en nada porque muchas veces se convierten en protectores de unos a otros. ¿Cómplices? Respecto. Complicidad. Yo uso el término, pero no, estoy exagerando. El término propio no sería complicidad porque implicaría cuestiones... ¿Cuál es el término de carácter correcto? Conflicto de intereses. El término ¿Hay conflicto de intereses? Necesariamente no creo que el fiscal, que fue un empleado del hoy secretario de Gobierno y también el secretario de Seguridad Ciudadana, que además es familiar, es hermano del secretario de Gobierno, puedan tener una política diversa y que vean las cosas de manera distinta. Regularmente es una situación que no se da en ninguna otra entidad federativa. Es importante que quien está a cargo de la seguridad, quien está a cargo de la procuración de justicia, pues al menos sean expertos en la materia, porque haya un secretario de Seguridad Ciudadana que no porta un uniforme porque nunca ha sido policía, ¿sabrá el trabajo de la policía? Un fiscal que no ha sido Ministerio Público y es el jefe de los Ministerios Públicos, ¿sabrá el trabajo del Ministerio Público? Esos son cuestionamientos que el Congreso tendrá que resolver, porque es el Congreso quien eligió al fiscal y el gobernador, si le generan condiciones de confianza, pues tiene la libertad. Le tocaría el hacer esas modificaciones. Pues te tocaría a ti preguntarle a él, porque él es el que decidió. A mí no me toca nada de eso, ¿eh? Sí, lo tienes aquí presente al gobernador, pregunta, lo has tenido aquí en tu cabina, ¿no? Miguel, sí, claro.